Hola, espero que estés bien y gracias por estar aquí. Hoy vamos a continuar hablando de producciones porcinas. Vamos a mirar entonces algo de dimensionamiento, distribución, tamaño de los sistemas productivos que encontramos aquí en el país. Para esto debemos recordar que en los sistemas productivos tenemos tres fases: inseminación y gestación, lactancia y precebo, y levante y engorde. Esas tres etapas o esas tres fases de los sistemas productivos, pues es ideal tenerlas cada una en una instalación diferente. ¿Por qué? Porque la transmisión de enfermedades se disminuye. Sin embargo, cuando tenemos sistemas de producción pequeños, tener tantas edificaciones no es rentable. Entonces, para pequeños sistemas productivos, pues estas tres etapas se encuentran en una sola edificación. En este caso, pensando en pequeñas producciones hasta de 6 animales, podríamos nosotros tener instalaciones de 3 metros de ancho y alrededor de 4 metros, 3-4 metros de profundidad. En la imagen vemos alguna distribución donde tenemos una parte cubierta y una parte descubierta, una zona de descanso y una zona de ejercicio. En estas pequeñas instalaciones, unos 3 metros de ancho, 2.8, 3 hasta 4 metros de profundidad, si incluimos esa zona de ejercicio, incluimos la zona de comedero, pues podemos tener las tres fases de producción. Cerdas en lactancia, podemos tener los cerdos después de destetados en corralitos pequeños y luego ya los podemos tener en levante y ceba hasta los 100 kilos. Estos sistemas, al ser todos ubicados dentro de una misma instalación, pues permite una facilidad de manejo, sobre todo en el tema de alimentación, manejo de estiércol y algunos procesos que se hacen a los animales como el descolmillado, vacunas, etc. Vemos en las imágenes diferentes distribuciones de estos sistemas de producción casera, donde normalmente comenzamos con una sola fila de pequeños corrales, con una zona cubierta, una zona descubierta, todos con la misma orientación. También tenemos distribuciones como la que aparecen en la imagen, donde hay dos filas de corrales. ¿Esto qué permite? Permite que el operario se desplace por una sola zona donde iría alimentando a los animales, y hacia los extremos estaría el manejo de estiércol. Este tipo de instalaciones está muy bien para pequeñas producciones, 4 o 6 animales en caso de una fila, hasta 10 animales de pronto en 2 filas. A partir de 10, 12, 15 animales, entonces ya empezamos a trabajar dos estructuras diferentes. En una primera estarían las dos etapas, es decir, inseminación, gestación y la parte de parto y cría. Y en otra instalación estarían los corrales de levante y ceba, es decir, los lechones después de los 10, 12, 15 kilos hasta los 90 o 100 kilos al final. En este tipo de instalaciones se optimiza el espacio al dejar por animal una cantidad de metros cuadrados específica de acuerdo a su etapa productiva. En la imagen podemos ver algunas áreas recomendadas, áreas mínimas recomendadas dependiendo del tamaño del animal. Hay que tener en cuenta que esto cambia dependiendo de la raza del animal. En estos sistemas de producción, donde ya estamos hablando de 15 a 30 cerdas, ya encontramos la especificidad de las jaulas parideras, que son estas jaulas donde está la cerda, tiene sus lechones y el movimiento es, digamos, reducido para evitar aplastamiento. En esta zona o en esta edificación donde están estas jaulas parideras, tenemos la ventaja de mínimo contacto de los lechones con, digamos, cerdos en engorde o cerdos un poco más grandes. Tendríamos entonces una edificación con las jaulas parideras y la siguiente edificación con los corrales. Los corrales pues se dimensionan dependiendo del número de camadas que nosotros tengamos y se dimensionan de acuerdo al tamaño del animal. Entonces podemos estar hablando de corrales, por ejemplo, para 4 o 5 animales grandes, ya entonces estamos hablando de 4 o 5 metros cuadrados. En algunos casos, en otros podemos ampliar ya sobre la última fase de producción. Podemos estar ampliando hacia 1.2, 1.3 metros cuadrados por animal y teniendo en cuenta el número de animales se dimensiona cada corral.
Debemos tener en cuenta que para cada una de estas edificaciones el manejo climático es diferente, dado que el lechón, cuando está recién nacido, requiere de mayor temperatura que los cerdos ya en producción en etapas finales. Entonces, tener en cuenta el manejo climático, mantener unas temperaturas sobre los 28, 30, 32 grados en las primeras etapas y luego ir bajando estas temperaturas hacia los 20, 22 grados, lo podemos tener. Manejar también el concepto de humedad relativa para evitar problemas por exceso de jadeo y exceso también de consumo de agua. Entonces, en estos sistemas de producción medianos, más o menos de 12, 15 hasta 30 cerdos, pues podemos manejar 2 edificaciones para las 3 fases. Pasamos entonces a las edificaciones ya un poco más industriales. Estamos hablando de estructuras para más de 30 cerdas en producción. Aquí tenemos cada etapa por separado. Inseminación, parto y cría en una edificación, recría y levante en otra sección, en otra edificación, y finalmente ya los cerdos en etapa final, una tercera edificación. Esto permite manejar apropiadamente el ambiente para cada etapa. Optimiza los ciclos productivos y el uso de espacio. Finalmente, tendría como dificultad el tema de manejo, pero pues si ya estamos hablando de más de 30 cerdas en producción, pues necesitaremos de más personal. Y este personal se va a estar especializando o va a estar trabajando en cada zona. Entonces, realmente es un manejo completamente diferente a lo que teníamos en las primeras edificaciones, donde todas las fases de producción estaban en un mismo sitio. En la imagen podemos ver cómo se puede distribuir dentro de una finca las diferentes casetas, casas o edificaciones para el sistema productivo. Casa de engorde, casa de parto y cría, casa de levante y ceba. De tal manera que si nosotros tenemos en cuenta la distribución de estas edificaciones con caminos por donde va a venir el camión que se lleva a los animales, el camión que trae nuevos animales al sistema productivo, pues podemos optimizar todo este espacio para la producción. Dentro de estos sistemas productivos, tanto los medianos como los grandes, hay un punto muy importante a tener en cuenta que son las jaulas parideras. ¿Qué permite estas jaulas? Pues una menor movilidad de la cerda, evitando que al tumbarse aplaste a los pequeños lechones. Normalmente estas celdas vienen en un doble piso, un piso perforado que puede ser en materiales plásticos para que la orina y la excreta del cerdo pase a través de ellos y pueda ser fácilmente lavada la instalación. Dentro de la edificación como tal, pues debemos tener en cuenta la inclinación de los pisos. Se debe construir el piso con una pendiente por encima del 3%, 3, 4, 5% para un fácil lavado. Deben construirse redes de evacuación de esta mezcla de agua de lavado con estiércol, con orina, para luego posteriormente ser recolectado en un sistema de biodigestión o ser distribuido como fertilizante. Teniendo claro que los sistemas productivos tienen 3 fases, pues podemos entonces mirar los tipos de sistema productivo. Existen 2 grandes formas de producción: la producción por paridera continua y la producción por paridera planificada. En el sistema de paridera continua, que también es conocido como producción tradicional, la característica principal es que la unidad de manejo es la cerda y las montas se realizan de acuerdo a cómo va apareciendo el celo en el animal. El destete de los lechones pues se va haciendo según la edad y se va rotando el uso de la instalación. ¿Qué ventajas tiene la paridera continua? Que hay unos menores costos en las instalaciones, hay una implementación efectiva de las mismas, hay una mayor y mejor detección del celo en las cerdas y las condiciones ambientales de las instalaciones son regulares. Como dificultades en este tipo de producción tenemos complicaciones en el manejo del animal, peleas entre cerdas y se dificulta la conservación de la instalación, dado que siempre van a estar ocupadas. Ahora bien, si nosotros queremos dimensionar el sistema de producción siguiendo la técnica de la paridera continua, es necesario desarrollar algunos pequeños cálculos.
que miraremos a continuación. Definimos entonces el número de plazas por parto con la letra N, y ese número de plazas por parto va a depender del número de cerdas que hay en el lote, el número de partos teóricos por cada cerda y por año, y del número de días que permanece ocupada la plaza, en este caso la plaza de parto. Obviamente dividimos este producto en los 365 días del año. Esta misma ecuación, que es la base de diseño para todas las instalaciones, la vamos a utilizar para los cálculos en las plazas de recría, plazas de ceba y engorde, y simplemente van a haber algunas variaciones. Vamos a mirar entonces con un pequeño ejemplo cómo calcular el número de plazas en nuestro sistema productivo en paridad continua. Nosotros miramos entonces la duración de las fases de desarrollo de los lechones, teniendo en cuenta que para crías requerimos alrededor de 30-35 días, en recría que iría de 36 a 80 días, y la parte de ceba y engorde desde el día 81 hasta más o menos los 180 días. El número de cubriciones por cerda y por año lo calculamos a partir de estos datos. Si nosotros tenemos entonces 35 días de cría, 10 días de intervalo que hay entre el destete, cuando yo retiro el lechón, y la nueva cubrición, alrededor de 10 días, y miramos la gestación, que es de 3 meses, 3 semanas, 3 días, 115 días aproximadamente, tenemos un total de ciclo de 160 días. Esto nos da 2 cubriciones por año en cada animal. Esto significa 2 partos por año. Ahora nos vamos a utilizar esta misma ecuación para las jaulas de parto y cría, teniendo en cuenta que el intervalo que va desde que se ocupa la plaza hasta el parto es de más o menos 3 días, es un proceso de adaptación. La duración de la cría es de 35 días. Y luego hay que dar un descanso a la jaula, a la celda, de unos 7 días para temas de lavado y desinfección. El total de ese ciclo de parto y cría es de 45 días. Si nosotros miramos la ecuación de número de celdas o número de plazas por parto y cría, teniendo en cuenta la cantidad de animales del lote, 100 animales, por 2 partos por año, por 45 días, que es el tiempo de ocupación de estos espacios durante parto y cría, sobre los 365 días, nos da un resultado de 25 espacios o plazas por parto. En este número normalmente se aumenta entre un 3 y un 5% por algunos posibles desajustes del ciclo biológico, porque algunas cerdas producen más lechones que otras, etc. Si nosotros aplicamos esta ecuación, pues nos da que para el número de partos totales tenemos alrededor de 25-26 espacios para parto y cría, o si nosotros tenemos en cuenta el tema de espacios ocupados, solamente tenemos 38 días, quitamos los 7 días de descanso, tenemos 21 espacios para parto y cría. Aumentado entre un 3 y un 5% sería 22 espacios. Para recría tenemos en cuenta entonces que la duración de la recría es de 45 días y se da un espacio de 8 días de descanso para lavado y desinfección, para un total de 53 días. Aplicando la misma ecuación necesitaríamos 232 espacios de recría. ¿De dónde sale este valor? De multiplicar 100 cerdas en producción por 2 partos por año, por un promedio de 8 lechones por parto, por 53 días que dura la producción sobre los 365 días del año. Estamos hablando de 232 espacios. Esos 232 espacios no son jaulas individuales, sino que podemos agrupar alrededor de 8 lechones por espacio, pues necesitaríamos 29 espacios. Finalmente, ya en la etapa de engorde, tendríamos, aplicando la misma ecuación, 482 espacios. Teniendo en cuenta 100 cerdas, 2 partos, 8 lechones por parto y 110 días de ocupación de plazas de engorde. 100 días que dura el cebo más 10 días de descanso de la plaza para
lavado y desinfección. Esto nos da un total de 482 espacios separados en jaulas de a 10 lechones, más o menos, tendríamos 48 espacios. Estos espacios lo multiplicamos por el número de metros cuadrados por animal en cada etapa productiva, pasando desde 0,3, 0,4 metros cuadrados por animal hasta 1,2 metros cuadrados en las etapas finales, para dimensionar el espacio de los corrales, y a eso le adicionamos los espacios para desplazamiento de operarios, de alimentos, entrada y salida de los animales y el espacio de lavado. De esta forma podemos tener el dimensionamiento de la edificación completa y calculamos allí los volúmenes de materiales que requerimos para su construcción: cemento, arena, grava, agua, acero, etcétera, etcétera. También, al tener este dimensionamiento, podemos enfocarnos en el manejo bioclimático de la instalación, tener en cuenta temperaturas, humedades, orientación de la edificación para entrada o no directa de los rayos solares, y generar las mejores condiciones para producción. Cuando nosotros miramos todo el sistema productivo, nos damos cuenta que vamos a tener alrededor de 200 partos por año, y los locales se irían llenando por temporadas. Por ejemplo, 11 días en la etapa de parto y cría, 49 días en la etapa siguiente, y así sucesivamente, para ir programando el sistema productivo a lo largo del año. Como ven, este sistema de manejo, denominado paridera continua o forma tradicional, nos permite una optimización en el uso del espacio. Sin embargo, vamos a tener pocas oportunidades o poco tiempo para adecuación y limpieza. Pasamos al siguiente sistema productivo, que es el de paridera planificada o producción por lotes. La monta se hace planificada, es decir, por cada grupo de cerdas se hace la inseminación de tal manera que el grupo de cerdas llegue al mismo tiempo a entrar en gestación, a entrar en parto y cría, y de allí se van manejando los lotes. Este sistema tiene varias ventajas. La primera, relacionada con el vaciado sanitario, la desinfección, evita la transmisión de enfermedades por animales que vienen de fuera cuando es necesario traerlos al sistema productivo. La otra ventaja es que vamos a tener un manejo racional de todas las camas de producción, dado que están por grupos coetáneos, es decir, más o menos de la misma edad. Hay un aumento en la eficiencia de la mano de obra. Finalmente, mejoran las condiciones de comercialización, porque voy a tener un mayor número de animales para entrar en posibilidades de negociación, sobre todo a nivel industrial. Este sistema tiene algunas desventajas, y la primera es la desocupación de algunos locales o de algunos lotes de producción. Esto permite tener estructuras durante un tiempo como lucro cesante, y afecta los costos de producción. La otra desventaja es la posibilidad de tener un destete prematuro en algunos animales. Finalmente, la otra desventaja es el cálculo de número de plazas, porque como estamos manejando por lotes, los espacios van a ser mayores, afectando los costos iniciales del sistema productivo. Al igual que en el sistema de paridera continua, en el sistema de paridera planificada podemos dimensionar las instalaciones mediante una sencilla ecuación. Aquí definimos N como el número de lotes y las letras G para la duración de la gestación, C para la duración de la temporada de lactancia, y el intervalo de destete a monta nuevamente del animal, o la operación de la celda de parto y del tiempo de descanso. Cada uno de estos tiempos está determinado como aparece en la imagen. Para calcular entonces el dimensionamiento de una instalación, vamos a trabajar con un ejemplo. Calcular el número de plazas necesarias para una explotación de 100 cerdas en paridera planificada. Al utilizar la ecuación, teniendo en cuenta 35 días la duración de la lactancia, el intervalo de destete monta 10 días, la gestación 115 días y la ocupación de la celda de parto unos 38 días,
pues tenemos que la ecuación nos da un número de 3 lotes para 15 días de descanso en el alojamiento. Esas 100 cerdas del sistema productivo entonces las dividimos en 3 lotes, lo que equivaldría a que cada lote tenga 33 cerdas. Y aquí, pues a partir de esa división a lo largo del año de 33 cerdas por lote, pues lo que tenemos es en cuenta los tiempos de cada una de las etapas. Entonces partimos de 3 días de adaptación de la cerda a su jaula para poder dar su parto, 35 días que dura la cría, parto y cría, 45 días de recría y 100 días más o menos de ceba. Esto nos da un total de 183 días. Como podemos ver en la gráfica, podemos planificar la ocupación de las instalaciones. Partiendo por 3 días de adaptación de la cerda a su jaula de parto y cría, más los 35 días de cría, tenemos 38 días en total. Más los 15 días de descanso que habíamos calculado en la ecuación, tenemos 53 días. Al día 53 llega el siguiente lote. Nuevamente, 3 días de adaptación más 35 días de cría más los 15 días de descanso. Entonces, en el día 106 entra el siguiente lote de 33 cerdas. Cada etapa pues sigue su desarrollo normal y mantenemos todas las instalaciones ocupadas. 45 días en recría, 100 días en ceba. Y entonces, ¿qué necesitamos? Necesitaríamos una celda de parto y cría o una jaula de parto y cría por cada cerda del lote. Necesitaríamos entonces 33 jaulas de parto y cría. En cuanto a recría, asumiendo 8 lotes por cada cerda, serían 264 plazas que equivaldrían a 33 corrales o jaulas de 8 lechones cada corral. Para ceba, pues necesitamos el doble de plazas de recría, serían 2 naves de 264 plazas para un total de 528 plazas en el tema de ceba. Cada una de estas instalaciones descansa, como lo mencionamos con la ecuación, 15 días en el caso de cría, 8 días en recría y 6 días en la parte de ceba. Este tiempo de descanso se aprovecha para limpieza y desinfección. Como vemos, cada uno de los sistemas productivos tiene sus ventajas y sus desventajas. Y con una ecuación muy sencilla podemos dimensionar las instalaciones. Lo importante aquí es el manejo bioclimático, temperatura, humedad, radiación, manejo del agua, manejo de la alimentación. Todo el componente veterinario y zootecnia es clave para una adecuada producción. Con esto finalizaríamos el tema de instalaciones, producción pecuaria orientada a porcinos. Muchas gracias por estar aquí, nos vemos en el siguiente video.